19:35 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Y ahora vamos a hablar un poco de Georgia porque se está dando una revolución de color, podríamos decir, esa similar a lo que podríamos comparar con lo que fue Ucrania en el año 2014, también esa revolución, ese Euromaidán, donde se dio un golpe de Estado. Y acá en Georgia está pasando más o menos casi un calco similar a lo que ocurrió en Ucrania. ¿Por qué? Hace algunos meses yo traje acerca de un tema en Georgia que tiene que ver con una ley que se había votado en el Parlamento, que tenía como finalidad esta ley conocer el origen de los fondos de organizaciones como las organizaciones no gubernamentales, ONGs, y que se registren como agentes extranjeros aquellas ONGs que reciben dinero del exterior, que reciben dinero, por ejemplo, para que se den una idea, la Fundación Soros es uno de los ejemplos que financia a otras ONGs, ¿no es cierto? Amnistía Internacional es otra ONG, pero estas organizaciones que reciben fondos extranjeros, como les decía, generó protestas en su momento, cuando hablé de este tema hace algunos meses, generó protestas contra el Parlamento, donde se veían banderas de, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Y uno ya empieza a darse cuenta y a entender más o menos por dónde viene el tema. Y ahora se está dando otro intento más de desestabilización del gobierno después de las elecciones que se dieron en Georgia en octubre, donde ahora la presidente de Georgia no quiere de ninguna manera reconocer el triunfo del partido Sueño Georgiano. Así es como se llama este partido que es acusado de ser prorruso. Ahí vienen puntualmente el tema, el problema, digamos, de esta gente, que son los, digamos, europeístas, atlantistas, que tienen una tendencia a, bueno, justamente querer ingresar a la Unión Europea. ¿Y cuál es el problema con la Unión Europea? Bueno, ahora justamente en varias ciudades de Georgia donde se están viendo estos hechos de violencia, donde bueno, el día de ayer, hace algunas horas, la policía de Georgia anunció que se detuvieron a 150 por lo menos personas a causa de estas protestas, que hubo decenas de agentes de la policía heridos. Se utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua para dispersar a estas protestas por lo que es el uso de la violencia, que se puede ver en algunas imágenes, en algunos videos, donde claro, luego después son estos mismos que, si bien los grandes medios no parecen hablar acerca de estas protestas violentas, luego serán los grandes medios los que dirán que la policía de Georgia está reprimiendo y que se está convirtiendo en una tiranía o en un gobierno autoritario, cuando en realidad los que están provocando que esa desestabilización son justamente estos partidarios, estos revolucionarios de las organizaciones no gubernamentales que responden a intereses extranjeros. Y bueno, por ejemplo, se ha visto un video, unas imágenes el día de ayer donde los manifestantes utilizaban fuegos artificiales, digamos, como una especie de lanzadera de cohetes, en este caso fuegos artificiales, contra la policía. Es por eso que, bueno, una cantidad importante de agentes resultaron heridos. Ahora, bueno, ¿por qué se dan estas protestas en este caso? Por la decisión del gobierno que ha ganado, que ha resultado ganador, que, bueno, son partidos políticos distintos los que están en Georgia. La presidenta responde a un partido, el primer ministro a otro, y bueno, lo que han decidido en el Parlamento es aplazar a el año 2028 las negociaciones de adhesión de Georgia a la Unión Europea. Esto es lo que ha generado, ¿no es cierto?, esta ola de violencia increíble, ¿no? Los georgianos votaron, le dieron el triunfo al partido Sueño Georgiano con un 53% de los votos. La presidenta dice que no se va a retirar del cargo. Se niega a dimitir tras el vencimiento de su mandato,
Bueno, ella es una ciudadana francesa, ¿no? Pero de etnia georgiana. Y bueno, claramente fue designada para proteger los intereses de la Unión Europea. Es una especie de, yo diría, Zelensky de Georgia. Ella grita fraude constantemente. Durante el fin de semana dijo que exigía nuevas elecciones con nuevas reglas, porque decía que ese 53% había sido fraudulento. El segundo partido, el que está segundo, el que queda segundo en estas elecciones, sacó apenas el 11% de los votos. A veces uno no entiende si esta gente cree que el resto del mundo es tonto pero bueno. Este partido, que como les decía, Sueño Georgiano, ganó con un 54% de los votos, lo que es una diferencia de por lo menos más del 40% claramente con el segundo. Y ella dice que como no hay un parlamento legítimo porque se le antoja, no habrá presidente legítimo ni una investidura. Por eso me quedo como presidente. Hasta que no haya nuevas elecciones y que un parlamento elija a un nuevo presidente, porque estas elecciones son parlamentarias y bueno, justamente es el parlamento el que elige al presidente, según nuevas reglas, dice que tiene que haber, mi mandato va a continuar. Que surge también de esta presidente de nombre Salomé Zurabishvili. Ella es apoyada por Estados Unidos, porque acá interviene Estados Unidos, que condena al partido georgiano, por supuesto porque es acusado este partido de ser prorruso, porque no quiere unirse a la Unión Europea, y porque son los autores, ¿no es cierto?, de los que aprobaron esa ley en contra de las ONGs, en el sentido de, no es en contra, sino de transparencia de las ONGs, para conocer de dónde viene el dinero, para que la gente tenga a disposición esa información de dónde proviene el financiamiento. Ella también, la presidente, que está atornillada, podríamos decir ahora, y no quiere salir de allí, es también una ex miembro del personal de la OTAN. Decidió quedarse justamente más allá ahora, recientemente, desconocer estas elecciones. Como les decía también, la cantidad de votos, estas elecciones que fueron el 26 de octubre, no lo había dicho, son el problema principal de la OTAN, de la Unión Europea, en esta búsqueda de desestabilizar a Georgia para poder generar un problema a Rusia. Porque claro, Georgia limita con Rusia, uno de los países limítrofes es Rusia. Por lo que ellos necesitan tener otro foco problemático, porque Rusia ya tiene sus focos problemáticos, como el que le han abierto ahora un nuevo frente en Siria, tiene Ucrania y tiene las amenazas constantes de guerra de parte de la OTAN. Por lo tanto, la títere, digamos, que actúa para los intereses globalistas, por supuesto, europeístas, proeuropeístas, tienen a esta presidente que se niega a salir de su cargo. Con el correr de los días se va a tener un conocimiento de cómo van a llegar a concluir estas protestas, si es que concluyen de una manera pacífica, y qué pasará o qué apoyo tendrá popular, porque justamente ganaron las elecciones con un 53%, 54% de los votos. Sueño Georgiano se enfrenta entonces a una problemática. Rusia y este intento de desestabilización continuará seguramente en los próximos días. ¿Lograrán su cometido? Esa es una pregunta que queda entonces sobre la mesa y esperemos que las noticias sean mejores. Y bueno, justamente lo que quería decir era que principalmente así es como actúa el globalismo a través de sus organizaciones no gubernamentales. Bueno, algo así quería justamente hacer Bukele. Quería aprobar una ley similar referida a las ONGs. Lamentablemente no lo pudo hacer en su momento, pero bueno, los liberales y todos
enojados porque prefieren a Zelensky, a Ucrania y a la Unión, al proeuropeísmo antes que sus países ejerzan su derecho legítimo y su soberanía. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.